Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que el Señor sea bendiciéndolo en este tiempo, en este momento. Y vamos a pasar en la palabra de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Para comenzar, me gustaría preguntar, ¿qué tan importante es la alabanza? Quizás con las enseñanzas que han venido estos días, o particularmente con la de la semana pasada, podríamos ya sacar algunas conclusiones del por qué es importante la alabanza en la congregación. Ahora, ¿quién necesita la alabanza? ¿Quiénes o quiénes son los que necesitan la alabanza? Bien, lo que podemos decir para introducirnos a esto es que la música es parte de nuestra cultura, es parte del desarrollo humano. Podemos encontrar diferentes estilos, diferentes ritmos, diferentes contenidos y a veces bastantes conflictivos, por decirlo de alguna forma. Pero cuando vemos la cultura que se desarrolla en las escrituras de un creyente, del pueblo del Señor, tanto en Israel como en la iglesia, el pueblo del antiguo pacto como el pueblo del nuevo pacto, encontramos que la alabanza es parte esencial de su espiritualidad. Es parte fundamental de lo que es ser un creyente. La espiritualidad se basa también en cómo nosotros expresamos devoción al Dios que adoramos. Debemos de saber que incluso los contenidos que nosotros cantamos son fundamentales, son necesariamente ser estrictamente sacados de lo que es las Escrituras. Porque saben, una cosa es que Dios en sí mismo sabe todo lo que nosotros cantamos. Cuando nosotros le decimos que Él es santo, Él sabe perfectamente que Él es santo. El asunto es cómo nosotros testificamos de ello. Por eso nos manda a nosotros cantar de su amor, cantar de su gracia, cantar de su misericordia, aclamarle por sus maravillas, porque una de las cosas que necesitamos nosotros recordar y recordarnos es que Dios es el único, inigualable, todopoderoso. Dios demanda oración, pero no adoración, pero no la necesita para subsistir. Por el cambio, nosotros para vivir nuestra vida espiritual necesitamos alabar a Dios. Me gustaría citar para ir desarrollando esto a un escritor que se llama C.S. Lewis. Señaló que los creyentes alaban a Dios porque no puede existir un disfrute sin elemento de valoración. Los creyentes alaban a Dios porque no puede existir un disfrute sin el elemento de la valoración. Los amantes alaban a sus parejas, los lectores alaban el don de su escritor favorito, los paseantes magnifican la belleza del paisaje. El mundo está lleno de alabanzas resonantes. Se alaba el clima, los vinos, los alimentos, los actores, los coches, los caballos, las universidades, los personajes históricos, los niños, las flores, las montañas, los sellos raros, los escarabajos raros, incluso a veces a los políticos y eruditos. ¿Por qué se alaban a ellos? Porque hay algo que nos llama la atención y cuando estamos expuestos a ello, cualquier cosa esta sea, se disfruta. Entonces, cuando levantamos nuestras voces a alabar al Señor y cantar a Dios, es parte de cuánto nosotros estamos disfrutando y valorando lo que Él es y lo que se ha manifestado hacia nosotros. Ahora nosotros llegamos a estas verdades expresadas del Cántico de Moisés. Un himno maravilloso, de una teología maravillosa, pero de amargo dolor. Expresa una intensa decepción y un corazón defraudado. Y ese corazón defraudado y esa decepción viene a ser la de Dios. Porque un pueblo a quien Él ama y amaba y amó,
lo despreció. Entonces, vemos acá que se está utilizando, recordando un poco, el cántico y la alabanza como un testigo frente a una audiencia delante del juez de jueces. El himno, el cántico de Moisés, venía a ser un testigo claro de cómo es que el pueblo de Israel estaba desviándose y tenía que recordar cuáles son las verdades para no desviarse. Las generaciones futuras debían de inquirir, aprender, investigar de cuál era la voluntad del Señor para no desviarse como sus padres. Ahora es interesante que esto que vemos como Deuteronomio, este libro como Deuteronomio, tiene una particularidad en sí misma. Y es que todo el libro viene a ser un testimonio, un testigo más, así se dijo la semana pasada. Y eso era parte de lo que se hacía constantemente en la cultura donde estaba ubicado Israel, cuando dos naciones o una de las naciones que estaba siendo dominada por otra, en la cual tenía respeto y colaboración y voluntariamente subordinación, rompía un pacto. Y aquí encontramos cómo el Señor está tomando testigos que tienen su autoridad, la palabra del Señor y cánticos entregados por Él para decirle al pueblo de Israel: cuiden el pacto que he hecho con ustedes, incluso cuando ustedes han sido rebeldes. Llegamos al capítulo 32 de Deuteronomio. Llegamos al capítulo 32 de Deuteronomio y vamos a ver que hay un llamado al cual responder. Y es el cantar de la bondad de Dios a pesar de nuestra condición. Responder al llamado de cantar de la bondad de Dios a pesar de nuestra condición. Y vamos a leer los primeros 14 versículos y vamos a estar avanzando con la ayuda del Señor. Dice así la palabra de Dios: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Titulé este sermón así: alabemos a la roca de nuestra salvación.
Alabemos a la roca de nuestra salvación. Y antes de seguir, me gustaría que me acompañaran a orar. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, venimos a ti agradecidos una vez más por tu amor y tu bondad. Agradecemos, señores, encontrarnos contigo mediante tu palabra, por la presencia también de tu Espíritu Santo en nosotros, por la fe que nos has concedido, por saber que tú habitas en tu pueblo, habitas en cada uno de los creyentes, y en esta hora oramos, Dios, para que transformen nuestras mentes, para que tu palabra sea obrando tu buena voluntad y que podamos obedecer, podamos responder. No seamos tardos en poner en práctica tu palabra, sino tardos en dejarnos tentar por aquellas cosas que vienen a llamar y conectarse con nuestra debilidad. Oramos, Dios, para que por tu palabra podamos crecer en santidad y en imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, para que este tiempo tú seas el glorificado, tú seas el exaltado y tu nombre sea adorado. En nombre de Jesús oramos. Amén. Responder al llamado de cantar de la bondad de Dios a pesar de nuestra condición. Y la idea que hay detrás de esto es alabar a la roca de nuestra salvación. Lo primero que vamos a ver se encuentra desde los versículos del 1 al 6. El Dios inmutable frente a pecadores. El Dios inmutable frente a pecadores. Y nuevamente encontramos esta frase de este cántico. No olvidar que estamos en presencia de un himno, de algo que tendría que ser entonado, ya por cuerdas o por las simples voces, pero tendría que ser entonado. Y dice nuevamente: escuchad cielos y hablaré, y oiga tierra los dichos de mi boca. Como bien se nos enseñó, esta expresión Moisés la usa referenciando como si Israel estuviera en una corte y se conjura y se invita a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. Escuchará toda la creación en esta audiencia la palabra del Señor, los delitos y pecados del pueblo de Israel. Aquellos delitos y pecados que han levantado solamente contra Dios. El asunto detrás de esto es porque el mundo y el pueblo de Dios no vive ajeno de todo lo creado por Dios. Y sus ofensas son directamente hacia el mismo Creador que formó todo lo que existe. E incluso las ofensas de las criaturas que fueron hechas a su imagen y semejanza, los seres humanos, por su pecado afectaron a toda la creación por su maldad. El honor del Creador estaba en tela de juicio. El honor y la gloria de Dios estaba en tela de juicio por pecadores que menosprecian su bondad, que menosprecian su misericordia y su fidelidad. Así que invita y llama a la tierra y a los cielos para que vean la perversión de los seres humanos, pero así también puedan ver qué tan santo y justo es Dios. Cuán santo y justo es Dios, que en su tiempo traerá tanto del cielo el juicio como su salvación. Toda la creación es testigo del pecado de los seres humanos, toda la creación es testigo de lo santo que es Dios, y toda la creación es testigo del juicio que Dios desencadena y trae sobre los que pecan. Y toda la creación es testigo también de la salvación del glorioso Dios. Por esto los convoca. Y en su hablar, al exponer su naturaleza, el pecado de los seres humanos, su justicia y salvación, trae vida, trae refresco a la misma creación y sobre todo a la misma alma pecadora. Eso dice el versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Esta enseñanza trae vitalidad. El estar expuesto a la palabra del Señor trae vida, vivifica, sustenta la vida. Así como el agua es necesaria para germinar una semilla, dar el crecimiento a las hierbas del campo y mantener la vida de todo ser vivo, así es necesaria la palabra de Dios, y así eso es lo que provoca la palabra de Dios en los asuntos espirituales de cada ser humano. La palabra del Señor
nos sustenta, nos vivifica, nos da esta vitalidad. Hemos visto los mismos testimonios de la misma palabra de Dios, que es por la palabra de Dios que Dios crea todo lo que existe. Entonces, cuando hace referencia, escuchen lo que va a salir de mi boca. Su palabra es la que sale de su boca y su enseñanza es la que nos da esta vitalidad que necesitamos. Al exponernos a todo el mensaje de Dios, a reconocer que lo necesitamos, que no podemos prescindir de la palabra de Dios y que estamos sin excusa delante del Creador, recibimos vitalidad. La sola existencia de la creación nos deja en esa condición, pero su mensaje lo expone claramente. La sola existencia nuestra frente a la realidad de que todo lo que existe proviene de Dios. La creación nos testifica, solo hay un Dios, adórale. Eso en nuestras conciencias y la conciencia de todo ser humano está. Pero ahora, claramente su palabra nos dice que le necesitamos porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Dios pronuncia trae vida. La vitalidad de Dios tiene ese poder, la palabra de Dios tiene ese poder porque nace de Él mismo y porque lo proclama a Él. Versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer nuestro Dios. Ahora cambia un poco la persona en la cual está escrito. Se pone en primer lugar Moisés, hablando de que él va a proclamar la palabra del Señor mediante este cántico y manifestará el nombre de Jehová, el honor del Señor, el título por el cual se le conoce, o la fama que se cuenta de quién es Jehová. Eso va a proclamar, eso va a decir de Dios. Por lo mismo, manda a reconocer a toda la audiencia, a todos los que estaban ahí en el pueblo de Israel, a que engrandezcan a Jehová con él. Engrandeced a nuestro Dios. Reconocer cuán grande es Jehová de los ejércitos, o cuán grande es, como se dice en el texto hebreo, este título, Elohim. Un Dios en tres personas. Pronunciar las maravillas de quién es Dios y la poderosa manifestación de todas sus obras. Alaben al Señor, al Dios omnipotente, al único Dios verdadero, quien tiene dominio por todas las generaciones y nunca le será arrebatado. Alábenle a Él y cuenten lo que el Señor ha hecho con ustedes. Canten de quién es Él y lo que ha hecho y lo que hará. En versículo 4 apreciamos algunas referencias de cómo es este Elohim, este Jehová, este Yahweh, este Yahvé. Y dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Porque todos sus caminos son rectitud. El cántico bíblico, el cántico que nace de la misma voluntad de Dios, conforme a lo que vemos revelado en las Escrituras, es uno que nos guía a ver a Dios. Nos permite distinguir cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, cuán perfecto es su juicio, cuán maravilloso es todo lo que Él hace y cuán pecadores somos nosotros. Cuánto le necesitamos a Él. Así lo expresa MacArthur refiriéndose a esta expresión. La palabra roca representa la estabilidad y la permanencia de Dios. Fue colocada al principio del versículo por motivo de énfasis y fue seguida por una serie de frases que explicaban los otros atributos de Dios como la roca de Israel. Es uno de los temas principales de este cántico, de esta alabanza, enfatizando la naturaleza incambiable de Dios en contraste a la naturaleza cambiable de su pueblo. Un día estaban con Dios y al otro día con el ídolo de turno que codició su corazón. La idea detrás
fundamental es que Dios es inamovible, es inconmovible, no se mueve de lo que es y de lo que Él ha determinado, nadie lo va a mover. Pero nosotros muchas veces lo que decimos que somos y haremos está fluctuante, depende del ánimo, de las fuerzas, del cansancio, o incluso si estamos realmente convencidos. Hoy día no estoy tan convencido de lo que dije ayer, pero Dios no. Dios no es así. Si Él dijo que iba a hacer algo en el pasado, hace miles de años atrás, y todavía no se cumple, tenemos que estar expectantes, porque es como si fuese a ocurrir en este momento. Lo que Dios dice, nada ni nadie lo puede revertir o impedir que ocurra. Dios es inamovible, es inconmovible. Esta expresión nos llama a confiar en sus palabras. Nos da la seguridad de que Él permanece para siempre, inmutablemente, para que el que cree pueda saber que está confiando en alguien fiel, completamente fiel. No obstante, las cualidades descritas de Dios como roca son que su obra es perfecta, porque sus caminos son rectitud. Esa es la idea. Que hace justicia, dicta veredictos correctos, eso es lo que está detrás, de manera imparcial. Hace todo de forma entera y completa, no deja nada a medias. No recibe soborno cohecho para beneficiar a otros, sino de acuerdo a lo que su carácter establece, que es justo, eso hace. Y todos los que se encuentran con Él deben de saber con quién van a tratar. No tiene términos medios. Lo que Dios dice que es. Y si dice que algo merece juicio, eso no lo va a hacer cambiar de opinión. Él hace todo de forma imparcial. No hace excepción de personas para salvación o para que comparezcan delante de Él como un juez que va a dictar sentencia. ¿Qué es verdad? Esta roca es verdad. Es firme, es fiel, es leal, sin iniquidad, sin ningún grado de mal. No existe en Dios ni la más mínima pizca de maldad. Justo y recto, se ajusta a lo que es correcto, no al pensamiento de la época, sino a su carácter santo, a lo que es bueno, lo que describe. Finalmente es que Él hace lo que es derecho. Él hace derecho. La definición de derecho y justicia, si lo queremos ver de una manera estricta, recae solamente en Dios. Versículo 5, eso explica y nos hace ver algo que sabemos. La corrupción no es suya. Lo que está podrido, lo que hiede maldad, no es suyo, sino de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Este texto, este cántico, no olvidemos que es un cántico. Este cántico está testificando que Dios no es el maligno. Si hay maldad en el mundo, no es culpa de Dios. Si hay maldad en el pueblo de Israel, no es culpa de Dios, sino que sus hijos son los perversos y torcidos. No es perverso Dios, Él es santo. No es injusto Dios, Él es justo. El pueblo de Israel, por contraste, ellos son la mancha. Ellos eran la generación torcida y perversa. En esta oportunidad les vuelve a llamar hijos y es interesante verlo así, describiendo una paternidad por medio de, primero, Dios es el creador de todo, y segundo, porque ellos estaban en una alianza por medio de un pacto, mediante la fe. No eran hijos por naturaleza como los entendemos en el Nuevo Testamento, donde Dios nos cambia el corazón y el Espíritu Santo habita en cada uno de
los que creen en el Evangelio del Señor Jesucristo acá, los llama hijos de una manera paternal en cuanto los adoptó como pueblo. Les entregó un pacto y promesas mediante ese pacto, además de que Dios ya también era el creador de ellos. Por eso, es por ello que el nuevo pacto tenía que venir. Y es por ello que a nosotros nos dicen que somos hijos de Dios, porque nuestra naturaleza cambió y eso no va a cambiar, no viene algo que lo vuelva a revertir, no. Una vez hijos de Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo, nuestra fe depositada en Él, para siempre hijos de Dios. Pero acá en este caso no está hablando de que son hijos de Dios mediante este cambio de naturaleza, sino porque están bajo esa paternidad de Dios que los adoptó como pueblo y también les dio un pacto que era temporal hasta que viniese el definitivo mediante el Mesías, Jesús. Ahora, el asunto acá es que ellos debían de basar su relación con Dios, su relación con el mundo, mediante lo que Dios había establecido. Si se vinculaban con Dios y adoraban a Dios, amaban a Dios, eran fieles a Dios, iban a despreciar todo lo que era pecaminoso. Sin embargo, el texto dice que todos ellos eran perversos, eran los corruptos, eran los pecadores. Incluso el mismo Señor Jesucristo usó esta frase en Mateo 17, que dice así. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y es interesante, leamos un poco el contexto. Dice: cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Entonces esta exclamación del Señor Jesucristo estaba dirigido a sus discípulos. ¿Hasta cuándo? Incrédulos, perversos. Entonces esta perversión no solamente es en cuanto a lo moral, sino que la ausencia de la fe en el verdadero Dios y la palabra de Dios nos lleva a tener acciones inmorales que pecan contra el Señor. Una fe fundada en la palabra de Dios. Por eso le dice: incrédulos. Una generación incrédula, perversa, torcida. Ese era el problema. En su corazón estaba el problema. En su corazón, esta ausencia de fe, de no reconocer que lo que estaban viendo sus ojos era muestra del único Dios verdadero al cual debían de ser fieles, obedecer, amar y adorar. Pero por otra parte, también es interesante ver que el asunto acá es que el ser humano en sí mismo está corrompido. Y nunca por culpa de Dios, sino por la debilidad del mismo hombre, de la misma naturaleza humana. Este cántico termina en la primera parte, del versículo del 1 al 6, en la primera parte, diciendo lo siguiente: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No Él es tu Padre que te creó, el que Él te hizo y te estableció? Ya no solamente son perversos y torcidos, incrédulos, sino que ahora también son locos e ignorantes. Es un cántico. Están alabando al Señor, reconociendo que ellos son locos e ignorantes, que son malagradecidos con Jehová, que desprecian la bondad del Señor. Este canto también tiene una cuota de amargura. Si bien parte de la alabanza en la espiritualidad de nosotros es mostrar esa devoción y pasión por Dios, no es
con mentiras o medias verdades, sino con la verdad que viene del cielo. Por eso increpa al pueblo, convocando a que piensen cómo han respondido al Señor. ¿Cómo respondiste a Jehová? ¿Cómo respondiste a tu Salvador? ¿Así le pagas? Eso es lo que dice. Y les afirma que han respondido con ingratitud, con infidelidad, debido a su locura, falta de razón, un desquicio, por no tener sabiduría, por no tener la palabra de Dios que da sabiduría a todo aquel que la tiene, por despreciar la voz del Señor. Así tratan al Señor que los salvó, con ingratitud, con infidelidad, con desprecio. En sus mentes hay locura, hay falta de sabiduría. Y de acuerdo a ello, tratan al Señor, responden al Señor, tratan mal al Señor que los salvó, que los guardó, que los bendijo. Y lo dejan para irse tras la idolatría. Tal es el daño del pecado, queridos hermanos. Tal es el daño de no entender que cualquier tipo de idolatría es mala, que genera en los corazones de hombres y mujeres pecadoras un malagradecimiento con Dios, nos hace sacarlo de nuestra mente y de aquello que supuestamente nos libertó, recurrimos y volvemos a lo mismo. Ellos volvían a ser esclavos, no de Egipto, sino de corazones sujetos a ídolos falsos. Así le respondes a tu Padre, le está diciendo Dios por medio de este cántico al pueblo de Israel. Él te estableció, Él te hizo, Él te formó, Él te rescató, y así le respondes. En el Nuevo Testamento podemos ver que en Romanos 1 habla de que todos aquellos que se desviaron del camino son aquellos que son amadores de sí mismos y son mal agradecidos. No reconocieron a Dios como a quien darle gloria, sino que prefirieron cambiar la obra, a Dios por la obra de sus manos. Ahora, ser agradecido, ¿no, queridos hermanos? ¿Está bien, está mal? Según el texto bíblico en el Nuevo Testamento, está mal. Incluso, pongámonos en el caso de la relación parental. Si ser malagradecido con los padres terrenales es un acto considerado inmoral y pecaminoso porque vulnera el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ¿cuánto más la traición al Padre Celestial? Charles Spurgeon dijo en un sermón, no de este pasaje, sino de Isaías 1, explicando el versículo 2, que dice algo así: crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Es más, me gustaría que leyéramos el primer versículo de ese pasaje para que puedan ver la similitud de esto. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y pone más ejemplos más abajo. Spurgeon, diciendo algo sobre esto, dice, qué tragedia más amarga cuando un hijo lleva la vergüenza sobre el nombre de su padre honorable. El padre ha trabajado, ha amado, ha educado, pero el hijo con su conducta hiere el corazón del que lo formó. Si esto duele en un hogar humano, ¿cuánto más
cuando el pueblo de Dios lleva la mancha del pecado contra su Padre Celestial. Por eso el énfasis del texto. Él es la roca. Él es la roca. Jehová es inmutable. No es una roca momentánea. Es una roca eterna. No cambia, no varía. Su misericordia va a ser siempre la misma. Su amor siempre siempre el mismo. Su fidelidad siempre igual. Su justicia también. Hoy estamos acá porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Jehová nos ha rociado el alma por medio del Evangelio. O porque el mensaje del carpintero que fue crucificado te trae de alguna manera. Es a nosotros hoy que nos manda engrandecer su nombre producto de su amor y su gracia que vimos expuestos en aquella cruz. Es su nombre el que debe ser proclamado mediante quién es Él, su juicio sobre el pecado y también su salvación mediante la fe en nuestro Salvador Jesús. Es Jesús, el perfecto Hijo de Dios que obedeció a todo lo que está escrito en la ley por causa de que Israel y nosotros no podíamos. Así es que necesitamos entender que todo hombre es pecador, más Jesús es santo y Él merece toda la honra, toda la alabanza, toda la gloria. Así es como nosotros debemos de alabar, engrandecer al Señor contando la historia completa de quiénes somos y de qué nos salvó para engrandecer su nombre, no alabando al Señor con verdades selectas, sino contando todo el testimonio del Señor, y lo hemos hecho. Cantamos, mas Dios muestra su amor. ¿Y cómo empieza esa canción? Estábamos muertos en pecado. Estábamos en tinieblas, pero bendito es el amor del Señor. Él es la roca inamovible del cual nunca vamos a caer. Producto de esto, amada iglesia, el texto nos cuestiona y nos confronta de forma directa. En tu corazón, ¿buscas recordar la gracia de Dios por medio de las alabanzas? ¿Los buscas recordar la gracia? Y junto a ello, ¿buscas levantar gratitud al Dios y Padre que tienes hoy por medio de los méritos de Jesús? ¿O el Señor podría preguntarnos a nosotros, así como le preguntó al pueblo de Israel? Él es tu Padre. ¿Así pagas a Él? Que el Señor nos ayude. Si le agradeces, hermano, con todas tus fuerzas y buscas perseverar en agradecerle y alabarle, sigue así. Crees en ello. Pero si no lo haces, incluso no piensas que hoy tienes algún motivo para levantar gratitud al cielo, vuelve a mirar a tu Señor. Vuelve a mirar a Dios, quien te creó, quien te formó, quien te estableció como uno de su familia por medio del martirio que pasó Cristo en la cruz. Y arrepiéntete. Porque el Señor Jesucristo es todo lo que necesitamos. Él es la roca inamovible. Confía en que si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto es para salvar, pero también para juzgar. Ven a Él. Por último, los últimos versículos de 7 al 14, dice lo siguiente. Debemos de entender que esta es la segunda parte de este cántico. Bendiciones materiales descritas en esta parte que el pueblo del Antiguo Testamento, Israel, que estaban sujetos al pacto que Dios había hecho con Moisés y mediante las tablas de la ley y las leyes, cómo el Señor había mostrado
abundancia, pero ellos menospreciaron y rechazaron al Señor, fueron infieles a Él, se volcaron a los ídolos, habían roto el acuerdo a pesar de la confiabilidad, la seguridad, la generosidad del único rey que gobierna con justicia, que es Dios, es Jehová. Y por eso les dice a los jóvenes y a los mayores: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Eso es un llamado general, pero hace en específico un zoom, un acercamiento a los jóvenes, a los que están en desarrollo y crecimiento. Pregúntale a tu padre cómo el Señor ha sido con su pueblo. Establece otro mandato, ya no solamente alabarle y engrandecer el nombre del Señor, sino recuerda lo que Dios hizo. Investiga, aprende, busca saber. Pregúntale a tus padres, pregúntale al liderazgo espiritual, pregunta y que te cuenten cómo el Señor ha manifestado su fidelidad con su pueblo, su inmutabilidad con su pueblo. El versículo 8 menciona algunas cosas que como Padre realiza. Es la roca, esta roca que es Padre a la vez. En el antiguo pacto se estaba manifestando desde el nombre de Jehová. Y dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Le distribuye porción de tierra, no los deja desamparados. El Altísimo, el que habita en las alturas, el que no puede ver la maldad, te provee de tierra. Él cuenta cuántos son cada uno de sus hijos. Él tiene el registro de cada uno de sus hijos y ninguno de sus hijos queda sin una porción de parte de su padre. Por el cambio, dice el versículo 9 que la porción de Jehová es su pueblo. Al Señor le pertenece absolutamente todo. Pero aún así, podemos decir que lo que invirtió la sangre de su Hijo fue en formar una familia, una comunidad de creyentes, para que alaben y bendigan su nombre y disfruten de su amor. Esa es la porción del Señor. Esa es la porción de Jehová. Está interesado en el alma de los creyentes. A mucha diferencia, como en otras iglesias se predica que Dios necesita de que saque la chequera y ofrezca lo más que pueda en ese cheque. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en tu alma. Dios está interesado en tu vida. Y por eso ha entregado lo más precioso, su Hijo. Y acá está mostrando ese sentir que el Señor los escogió. Jehová llamó a Abraham por su propia cuenta y le prometió que iba a ser una gran nación. El texto señala que los encontró en una soledad, en un lugar desierto. Este padre protege a sus hijos. Este padre benevolente adopta hijos. Cuanto más estaban afligidos, el Señor los encontró. Cuando estaban sin esperanza y bajo la perdición de sus almas, Dios, Jehová, los halló, los rodeó y los cuidó. Estableció una fortaleza a su alrededor para protegerlos como a la niña de su ojo. Esta es una expresión que a veces cantamos, pero quizás no entendemos muy bien y quizás no es tan emotivo como se canta, pero la explicación es la siguiente. Se puede traducir así: el pequeño hombre de su ojo. Cambia harto. Se está refiriendo a la pupila. Tal como la pupila del ojo es esencial para la visión y por tanto está protegida muy de cerca, especialmente en un
cuando vienen fuertes vientos, así Dios protege de cerca a Israel. O sea, así como tenemos capitas para proteger nuestros ojos y que están activados de una forma muy rápida para proteger la visión, así el Señor está diciendo, está bajo resguardo el pueblo de Israel. Nada de lo que les había pasado estaba fuera de su control. El Señor, como Padre que los constituyó como pueblo, que estableció un pacto con ellos, los cuida. El Señor, esta roca eterna de nuestra salvación, como Padre también los formó. Y eso es lo que dice el texto con el ejemplo del águila. Es una ilustración. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Aquí está diciendo un padre que cría, que forma a sus hijos. De manera amorosa el Señor los ha tomado sobre sus alas, así como el águila que ve que su polluelo está intentando volar, pero de alguna forma pierde la estabilidad, la fuerza no la tiene y cae en picada hacia abajo, hacia el abismo, hacia el acantilado. El águila lo observa, hasta que velozmente se aventura a rescatarlo, llega a tenerlos por sobre él, se adelanta a él y abre sus alas y los recibe. Así está diciendo el Señor que ha sido cuidadoso con el pueblo de Israel. Cuando han sentido que van en picada y no hay vuelta atrás, el Señor abría sus alas y los tomaba. Y creo que no solamente al pueblo de Israel ha hecho eso. No solamente el pueblo de Israel ha experimentado cómo el Señor nos ha salvado en los momentos más difíciles. Cuando hemos creído que sabemos volar, nos tiramos y al parecer no era tanto. El Señor nos rescata. En su omnipotencia y sobre sus alas de amor nos guarda, nos sostiene. Versículo 12, se mostró como único, como un Padre único. Solo Jehová ha hecho posible todo lo que han vivido. Este cántico llega al final de esta segunda parte apuntando que Jehová es la fuente de provisión en sí misma, nuestra roca, al Padre que es Jehová, como uno que provee incluso en las situaciones más difíciles, adversas, incluso en los momentos imposibles de encontrar una salida. El Señor les dice en el versículo 13 y 14, los hizo subir sobre las alturas de la tierra, comieron frutos, bebieron, disfrutaron de la miel, se sirvieron de aceite, mantequilla, de todo lo que podemos decir que es necesario para una gran comida, para una despensa abundante y para una fiesta. Cabalgaron en las alturas, tenían un transporte. No hay nada que les pudiese detener. Comieron de los frutos que el Señor produce. E incluso disfrutaron de los animales que el Señor había provisto para su alimentación. El Señor les había dado de lo mejor. Un Padre preocupado que los sustenta. Una roca inmutable, se dice que les iba a proveer. Así sería. Hermanos, es importante que pensemos en esto. No sirve cantar por cantar. Se canta a Dios con sentido, con razón, con entendimiento y con un sentir correcto. Así como una afición alienta a su equipo para que su rendimiento en cancha no decaiga y den su máximo esfuerzo, el cántico de Moisés está buscando animar a recordar por qué Dios merece toda nuestra gratitud, todo nuestro amor, toda nuestra fidelidad, toda nuestra obediencia, toda nuestra adoración. Así como un esposo o esposa busca avivar el amor de su cónyuge dedicándole alguna canción, de la misma forma el cántico de Moisés busca que nuestras alabanzas sean un viento al corazón del creyente que avive el amor por Dios al recordar cuántas bendiciones nos ha dado. ¿El Señor alguna vez nos ha desamparado, querido hermano? Jamás. Y jamás lo hará.
Martin Lloyd-Jones, en su libro El camino de Dios, de la reconciliación, dice lo siguiente: toda la vida del creyente depende de recordar lo que Dios ha hecho. Toda la vida del creyente depende de recordar lo que Dios ha hecho. El peligro comienza cuando dejamos de mirar atrás a su gracia pasada. La memoria de la redención es el mejor antídoto contra la infidelidad. Recuerda de dónde te sacó el Señor. ¿Qué es lo que ha hecho contigo? ¿Cómo se ha mostrado contigo? Yo sé que mi Padre Celestial es el mejor Padre que puedo tener. Y yo sé que tu Padre Celestial, si has creído en el mismo Evangelio, también es el mejor Padre que puedes tener. Nuestros corazones necesitan recordar la fidelidad de Dios para no ser infieles a Él. Dios nos ha mandado a que cantemos no solo al pueblo de Israel, sino a la iglesia de Cristo también. Cantemos de las glorias de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Pero pensemos en una pregunta nuevamente: ¿cómo estaba tu ánimo para alabar al Señor mediante los cánticos hoy? ¿Cómo llegó tu ánimo? ¿Cómo trajiste tu corazón hoy a cantar al Señor? ¿Cómo estaba y cómo pretendes estar mañana para alabar al Señor durante toda la semana? Quiero solamente refrescarte la memoria de algunas porciones de las Escrituras que estoy seguro que has leído. Salmo 95, 1 y 2. Vengan, cantemos con gozo a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Ese es el ánimo que Dios quiere que su pueblo manifieste cada domingo que se reúne, o donde quiera que ande cada uno de ellos. Estamos delante de la presencia del Dios vivo, alabemos su nombre. Salmo 33, 3. Cantadle cántico nuevo, tocad con destreza y cantad con alegría. Por eso los instrumentos están acá. ¿Y por qué no en la casa? Aquellos que saben cantar y tocar guitarra a la vez, o piano o teclado. Alabemos a Dios con alegría. Un cántico nuevo de gratitud a Él por su misericordia. Isaías 42, 10. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde los confines de la tierra. Los que descendéis al mar y su plenitud, las islas y todos los que en ellas moran. Nosotros estamos al borde. Somos la última franja de tierra para entrar al Pacífico. Aquellos que están allá, que descienden al mar. Nosotros alabemos al Señor, bendigamos su nombre. Por último, Efesios 19:25, 19:20. Los himnos no solamente son para nosotros, dedicados a Dios, sino entre nosotros. Si ves a alguien que está desanimado, dile: vamos, alabemos al Señor, cantemos aún a su nombre, bendigamos que Él es digno de ser adorado, bendigamos su nombre porque Él merece ser exaltado. Anímense los unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias al Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltémosle a Él, démosle gloria a Él, expresemos gratitud y por la salvación que hemos recibido, celebremos sus maravillas, manifestemos alegría y regocijo porque verdaderamente nos hemos encontrado con el único Dios que ha tenido misericordia de nosotros, porque es el único Dios que existe y la misericordia que hemos recibido de Él no la vamos a recibir de nadie más. Si eso no es motivo para alegrarnos, queridos hermanos, tenemos un asunto que resolver con las rodillas dobladas delante de la cruz de Cristo, diciéndole: Señor, perdóname. Por último, el último llamado de Hebreos 13:15 dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios.
mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Que ese sea tu ánimo durante la semana. Y yo sé que hay pruebas, yo sé que hay tentación, yo sé que hay debilidad y sé que hay circunstancias difíciles. Pero nuestro Dios está con nosotros. Su presencia está con cada uno de los que Él ha salvado y jamás nos va a dejar. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te bendecimos porque tú eres digno. Reconocemos, Señor, nuestras debilidades y a veces nuestro ánimo cambiante. Mas ayúdanos a pensar en que debemos alabar siempre a aquel que nos ha salvado, aquel que es la roca de nuestra salvación, aquel que se ofreció a sí mismo para librarnos de la condenación eterna, para librarnos de ese juicio que venía sobre todos aquellos que estaban enemistados contigo. Ayúdanos, Señor, para también ver que diariamente nos estás bendiciendo y que tu bondad nunca falla. Tu bondad siempre está ahí, siempre está rodeándonos. Tu fidelidad siempre está alentando nuestros corazones. Perdónanos, Señor, cuando somos malagradecidos. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido obstinados e incluso hemos sido egocéntricos y orgullosos. Perdónanos, Señor, porque de repente no vemos esa mano de ayuda que siempre está. Perdónanos, Señor, por no escuchar a veces esa voz del mismo Espíritu Santo que está en nosotros, que nos está invitando a exaltar quién eres tú. Bendito Dios, ayúdanos a crecer en esto. Lo necesitamos. Necesitamos levantar cánticos a tu nombre, ofrecer sacrificios de nuestros labios que proclamen lo fiel que tú eres y que declaren tu amor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.